contemplo tus heridas, tu muerte y pasión, Dios que por amor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre, se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo os vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando hablamos de ese pecado contra el Espíritu Santo, ese pecado del que hoy nos habla el Evangelio, ese pecado que es el que no se perdonará, no es porque Dios no perdone un pecado. Dios siempre perdona tu pecado. Dios siempre perdona todos los pecados. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es mucho más grande que el pecado. Pero para que ese perdón de Dios se dé, tú también tienes que abrir tu corazón y tú también tienes que asentir a la voluntad de Dios. Tú también tienes que aceptar ese perdón. No es un perdón que se da simplemente automático, porque solamente es la voluntad de una parte. Eso sería una dictadura. Sino que es un perdón que se da de ambas partes. El Señor que te perdona a ti y tú también que tienes que acoger y aceptar ese perdón. Cuando uno blasfema contra el Espíritu Santo, es decir, es renegar el perdón de Dios. Si hay algo grave y malo es el pecado. Pero si hay algo más grave, más malo que el pecado, es no aceptar el perdón, no aceptar la misericordia de Dios. Hoy el Señor te está dando esa misericordia, te da ese perdón. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, es el Espíritu el que nos enseñará, dice el Evangelio de hoy, el que nos enseñará en aquel momento lo que tenemos que decir. Y la mayor defensa que tenemos que tener es la defensa en contra de aquello que me separa de Dios, que es el pecado. Que hoy nosotros podamos vivir esta experiencia de gracia de Dios, que nosotros podamos sentir y experimentar el amor misericordioso de Dios y que hoy nosotros podamos abrirnos el corazón para saber experimentar ese perdón y esa misericordia. Yo soy el Padre José Colón, hoy es sábado 21 de octubre del 2023 y te doy la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermoso día para ti.